Hola amigos, un cordial saludo. El día de hoy vamos a platicar acerca de un tema muy trascendente y de mucha importancia para toda la República Mexicana. Realmente esto es público y tenemos que alcanzar a entender un debate que se está dando en la Suprema Corte de Justicia en relación con la prisión preventiva oficiosa. Esta prisión preventiva oficiosa la debemos de ver desde el punto de vista legal, pero pues te voy a comentar cosas que nadie les comenta, ¿no? He visto programas, he visto en YouTube, en la televisión, algunas opiniones de algunos comentólogos que pues hablan, opinan del tema, pero en realidad opinan desde su muy interés económico o político y nunca les explican en realidad apegado a derecho, apegado a un equilibrio, más que nada a una equidad jurídica. Esto solamente se puede alcanzar a través de saber qué es lo que se está debatiendo. Y en relación, como el primer punto que podemos abordar es sobre las facultades de la Suprema Corte en relación con el proyecto que realizó Luis María Aguilar Morales. Antes de entrar a la plática, pues quiero decirles que este ministro, la verdad, se me hace un poquito deshonesto en relación con el fundamento que él quiera invocar para poder debatir este tema tan importante en la Suprema Corte de Justicia, pues no es de su competencia. Esto es de la competencia del constituyente permanente, no de las facultades de la Suprema Corte de Justicia de invalidar o no de derogar o abrogar un artículo de la Constitución. Esta facultad está exclusiva para el Senado. Por lo tanto, considero que el ministro se ha excedido en sus atribuciones. El día 5 de septiembre de este año, pues él ha estado debatiendo su proyecto que quiere invalidar lo que es la prisión preventiva, más que nada el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, lo cual pues no es de su competencia ni de su atribución, mucho menos de él. Este ministro cuenta con 73 años de edad. Fue nombrado ministro por el presidente Felipe Calderón. Entonces, con los temas políticos que se han venido dando en la República, pues considero que es muy importante que ustedes sepan algunos antecedentes legales específicamente y del por qué se considera esta situación. Este proyecto del ministro, Luis María, pues pretende invalidar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y por efecto directo el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, lo cual implica pues un exceso de sus atribuciones y algo que no está en su competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se puede constituir con las facultades del Senado de la República, porque la creación de la ley obedece a un proceso de creación de la ley, donde se sigue un estudio minucioso, donde es aceptada por las dos cámaras, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, se le otorga la participación que obedece al presidente de la República, así como también pues se pasa a las legislaturas locales para que entren al estudio del proyecto de una ley que posiblemente se autorice, ¿no? O se ponga en vigencia a través de la sanción. Pero bueno, entonces, o se ponga en sanción y después en vigencia, de acuerdo a las normas y al proceso legal que está establecido para que sea válida una ley o pueda ser abrogada o derogada. En este sentido, pues el ministro se ha excedido en sus facultades, se ha excedido en su competencia y entra y pretende que mediante un proyecto en donde su criterio es quitar los efectos del artículo 19 constitucional, segundo párrafo, relacionado con el Código Fiscal, el Código Fiscal y con la Ley de Seguridad. Me parece que en su artículo quinto, algo así está hablando el proyecto del ministro, ¿no? Realmente pues es decepcionante que un ministro de la Suprema Corte, el órgano supremo a nivel de equidad, de vigilancia, de fortalecer
los artículos de la Constitución, pues quiera mediante un criterio proponer en un proyecto que se debilite la Constitución cuando su función es otra, ¿no? Cuando sus facultades son otras y cuando su responsabilidad y obligación ante la equidad y la impartición de justicia es otra, sino él empieza a entrar en un estudio realmente, en un criterio, pues realmente aberrante, ¿no? Que por lo que se puede inferir, pues obedece a otros intereses que no son los del pueblo mexicano, y porque la Constitución protege al pueblo mexicano. De hecho, la Constitución, ahí se establece que el poder emana del pueblo, a través también de elegir democráticamente a sus representantes. Entonces, pues estamos estableciendo que la Suprema Corte no tiene, principalmente un ministro, no tiene las facultades para poder abrogar o derogar la ley. Esto es aberrante. Ahora, entrando al estudio de lo que es la prisión preventiva, desde la creación de esta institución jurídica en materia penal, pues obedece a otras circunstancias. O sea, de hecho, quieren confrontar a la prisión preventiva oficiosa, confrontándola con la presunción de inocencia que cualquier imputado, al ser procesado o al ser vinculado a proceso, pues obviamente lo trata de hacer en perjuicio del interés social. ¿Cuál es el interés social que podemos determinar en la prisión preventiva oficiosa? Pues indudablemente también la política criminal. En relación con la situación que estamos viviendo actualmente de inseguridad, de delincuencia organizada, de huachicoleo, por decirlo vulgarmente, y con los delitos de defraudación fiscal, con la corrupción tan inmensa que se está viviendo en el país, pues es realmente preocupante, ¿no? Y tratar de entrar al estudio de la prisión preventiva oficiosa cuando tenemos una sociedad, una parte de la sociedad que está delinquiendo bastante, pues indudablemente por política criminal no vamos a quitar una protección que se le está dando, no nada más a la víctima, O sea, la prisión preventiva oficiosa nace de la necesidad de darle protección a la víctima, por ejemplo, aquella persona que mata a algún familiar, ¿no? Y también por algún problema de cualquier índole, y esta persona que está actuando antisocialmente, pues tiene que ser separada de la sociedad porque ha lesionado uno de los derechos humanos, más bien dicho, el derecho humano a la vida, al privarle de la vida a otro ser humano, pues indudablemente violentó, lesionó el derecho humano principal, el derecho humano de mayor valía, que es la vida. Después de la vida está la libertad. Cuando tú ponderas a la vida contra la libertad, indudablemente debe de prevalecer la vida antes que la excepción a la libertad, que la excepción a la libertad, pues la Constitución autoriza en su artículo 19, segundo párrafo constitucional, que solamente cuando tú lesionas uno de los principios fundamentales de la sociedad y un derecho humano tan alto, que es la vida, pues obviamente la prisión preventiva oficiosa viene a ser una especie de protección a la sociedad. También tiene unas funciones de política criminal, que es establecer que toda la gente se entere que si llegas a privar de la vida a otra persona, y que no lo hagas, porque si no vas a llevar un proceso penal en prisión preventiva oficiosa. Realmente también la prisión preventiva oficiosa tiende a ser una herramienta en donde todos los jueces de la República Mexicana en materia penal, en su competencia penal, pues no liberen sin ton ni son a las personas. En el litigio yo me he encontrado a muchos jueces que no vinculan a proceso. Entonces, cuando hay una buena defensa, y sobre todo también cuando hay un interés o un interés político, un interés económico, realmente los niveles de corrupción que estamos viviendo pues son tremendos. Los niveles de inseguridad pues deben de ser velados por las instituciones y sobre todo por un órgano tan importante como la Suprema Corte de Justicia, que su labor es fortalecer y hacer verdad la Constitución,
No, su labor es debilitar a la Constitución. Esto es aberrante. Realmente yo estaba escuchando en el programa de Adela Micha cómo ella opinaba en relación con la prisión preventiva oficiosa. En realidad, yo creo que ella hace su labor como periodista, pero aquí pues obviamente no estoy de acuerdo en la opinión, y luego empieza a entrevistar a un senador del PAN, en donde obviamente estas personas obedecen a otros intereses por los tiempos políticos que existen hoy en día, lo cual no es acertado el que quieran menoscabar, el que quieran debilitar a la Constitución, cuando la Constitución es la ley suprema. Se está manifestando que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza y solicita una acción de inconstitucionalidad, pero bueno, tampoco hay fundamento para esto. Yo no sé por qué el ministro Luis María Aguilar Morales, esta persona realmente es aberrante en sus pensamientos, porque no tiene ni fundamento, no tiene ni motivos para poder invalidar este artículo de la Constitución. Se está basando en realidad en una solicitud de acción constitucional que no tiene fundamento, y les voy a decir por qué. Fíjense, ustedes lo pueden corroborar en el artículo 105, fracción segunda de la Constitución. Ahorita, es más, tómense un cafecito, ¿no? Espero que aguanten el video, porque este tema es un poquito aburrido, voy a tratar de hacerlo ameno, pero en realidad es de mi interés que todos ustedes sepan la serie de mentiras y canalladas que están haciendo por política, y que la política sobre todo llegue a la Suprema Corte. Es aberrante. Entonces, miren, si ustedes toman su Constitución o lo consultan en el Google, pues ustedes se van a dar cuenta que el artículo 105, fracción primera y fracción segunda. La fracción primera te habla de la controversia constitucional. La fracción segunda te habla de la acción de inconstitucionalidad. Pero, ¿qué dice el tema de la fracción segunda? ¿Cuál es el texto de la fracción segunda de este artículo constitucional? Pues ahí dice que puedes solicitar cuando hay una controversia entre una norma constitucional y las leyes generales. Una ley general, digamos que es el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo. Pero si en este caso quieren confrontar un artículo constitucional contra otro constitucional, es obviamente que, con fundamento en el artículo 105, fracción segunda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene competencias para entrar al estudio, y mucho menos de hacer un proyecto que realiza este ministro. Es realmente aberrante. Ahora, con esta conducta y con este fundamento, pues el señor se excede en sus atribuciones, se excede en su autoridad. Para ser un poquito más explícito y ir abordando tema por tema para poderme darme a explicar, ustedes deben de saber una cosa. Deben de saber, primero que nada, que la obligación, la competencia y las facultades de la Suprema Corte de Justicia son de velar porque se cumpla con la Constitución y de hacer más fuerte a la Constitución, no de debilitarla. Esto es un atentado contra la Constitución. ¿Por qué les explico esto? Porque desde el punto de vista constitucional, este artículo no es inconstitucional, porque no puedes confrontar un artículo de la Constitución con otro artículo de la Constitución. Pero vamos a entrarle a lo que es también la inconvencionalidad. Está totalmente equivocado el ministro. ¿Por qué? Porque dice que es inconvencional este artículo de la Constitución, porque dice que la Convención de Derechos Humanos o Convención Interamericana de Derechos Humanos, cuando el Estado mexicano lo firma y forma parte de él, y esta convencionalidad, todos estos artículos pasan a ser también parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es cierto, pero también cierto es que el artículo primero constitucional dice que cuando un artículo de la convencionalidad entra en conflicto con un artículo de la Constitución, se tomará como ley suprema a la misma Constitución. Entonces, la supremacía constitucional es determinante. Pero más aún este comentario que les voy a hacer. Fíjense, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en su artículo, me parece séptimo, establece una excepción a la libertad y la facultad de los estados de los cuales son parte en esta convención, que tienen facultad para privar de la libertad a los procesados, o sea, de imponerles prisión preventiva oficiosa
en el Estado mexicano para el caso que nos ocupa. Por lo tanto, el ministro Cosío está estableciendo como una inconvencionalidad que no existe. Es aberrante. Si la convención establece que sí se puede tener a una persona privada de su libertad oficiosamente durante el procedimiento o para que asegurar que ella esté presente en el procedimiento, pues es obvio entonces que si la convención lo establece, la Constitución lo establece, pues el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, no es inconvencional. Entonces, ¿de dónde agarra este ministro para realizar esa reflexión, ese razonamiento que él hace? Realmente lo que está haciendo es atacar a la Constitución, a los derechos del interés público, a los derechos de cada individuo y sobre todo de cada víctima de tener a una persona que ha cometido un delito que es inadaptada, de separarla de la sociedad. Otro tema es el ámbito penitenciario. Otro tema es la reinserción social. Ahora resulta que los comentólogos, que algunos periodistas, porque no todos, he escuchado una opinión de muchos periodistas que están siendo bien asesorados, pero realmente cuando un periodista se asesora, de un senador, de un diputado que tiene intereses contrarios políticamente hablando y que ellos en sus argucias, en sus triquiñuelas pretendan atentar contra la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tiene que poner firme, tiene que ser indudablemente firme en proteger a la Constitución, porque al proteger a la Constitución está protegiendo al pueblo mexicano. Ya quisiéramos ver que algún senador, algún periodista que está, los quisiéramos que siquiera ver cómo ellos les van a dejar una despensa a tanto detenido que existe. Ahora, vamos a aclarar una cosa. Ellos utilizan como argumento que ya las cárceles están llenas y que duran más de 2 años los procedimientos, pero esto no es culpa de la Constitución, no es culpa del artículo 167 y todas sus fracciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco es que estos artículos sean inconvencionales ni inconstitucionales, como les acabo de explicar hace ratito. Lo que pasa es que los comentólogos, los periodistas mal asesorados, que no lo son todos, no conocen en verdad el litigio, las verdaderas causas por las cuales se puede retrasar un procedimiento. ¿Qué pasa? A ver, vamos a fundamentar esto rápido. Que el artículo 165, fracción segunda, dice el término por el cual una persona puede pasar prisión preventiva oficiosa durante su proceso. ¿Qué pasa con esta circunstancia? Que el segundo párrafo dice que la prisión preventiva oficiosa se puede prolongar cuando la defensa o el imputado establezca o solicite más tiempo para su defensa. Entonces, en los asuntos, poniendo los pies en la tierra, muchas veces los abogados defensores, al impugnar, al incidentar alguna situación con relación a las pruebas, al apelar, al presentar un recurso de queja, etcétera, o algún recurso de apelación, inclusive hasta el amparo, pues este tipo de impugnaciones y de recursos pues necesitan determinado cierto tiempo para que el órgano jurisdiccional pues resuelva esta situación, pero todo es de acuerdo a la estrategia que maneja el abogado. No es culpa de la inconvencionalidad ni de la inconstitucionalidad de estas normas que les acabo de explicar, 19 y 167 y todas sus fracciones, por las cuales las cárceles estén hacinadas por el tiempo excesivo que pasan los internos en su procedimiento. Es culpa de los defensores, o inclusive también puede ser un asunto de que algún asesor jurídico o victimal o alguna parte ofendida o alguna víctima en los supuestos y diversos delitos que establece el Código Penal de todos los estados y el Código Penal Federal, pues ellos realicen actos que conlleven la dilación del procedimiento por tanto recurso, por tanto incidente o por el amparo, como ya les había explicado. Por lo tanto, los motivos del ministro, para empezar, no tiene motivos. Para terminar, menos fundamento.
No es sencillo esto, amigos. También no le voy a echar la culpa a todos los asesores jurídicos, o más que nada, más bien dicho y acertadamente sería que no le voy a echar la culpa a la defensa particular e inclusive a la defensa pública, pero porque es el mismo procedimiento el que te da la facultad y el que te pone las herramientas para poder prolongar el procedimiento. Ahora les voy a decir una cosa que quizás no sepan, pero cuando se instauró el sistema penal aquí en México, el sistema acusatorio y oral, cuando vino la reforma en el 2008, los Estados Unidos, a través de una organización que se llama USAID, esta organización, por sus siglas en inglés, proporcionó dinero, proporcionó presupuesto para que todos los operadores del sistema penal pues se prepararan para poder tener una jurisdicción, un órgano jurisdiccional, una procuración de justicia, unos asesores victimales, que en este caso también son del Estado, y la Defensoría Pública, pues tuvieran capacitación. E inclusive también proporcionaron dinero para el inmobiliario, para el mobiliario. Y todas estas personas pues hicieron los tribunales, claro, con un escritorio y con una calidad muy deplorable. Pero esta organización y sobre todo los que administraron los gastos se olvidaron de preparar a los defensores privados. O sea, como un servidor, a mí la preparación que hemos tenido que realizar para poder realizar una defensa técnica y adecuada ha salido del presupuesto de un servidor, cuando en realidad la autoridad, en realidad los que debieron de habernos preparado fueron los tribunales, fue las procuradurías, para que todos los defensores pudieran haber estado capacitados y poder dar una defensa técnica y adecuada. Esto es muy complejo, amigos. Esto es meternos al tema, pero no meternos al tema como comentólogos, no meternos al tema nada más por hablar, y sobre todo mucho meternos al tema cuando hay intereses políticos o económicos, y cuando ese interés político y económico llega hasta los altos rangos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues es verdaderamente aberrante y verdaderamente lamentable y temible que a estas alturas, bueno, derivado de la inseguridad que estamos viviendo y derivado de tanta violencia y tantos delitos que se siguen cometiendo día con día, ahora sí que esto es exagerado, amigos, pero en realidad lo que estamos pasando pues se debe también a la corrupción de las autoridades con las cuales nosotros tenemos que convivir. Pues este es un pedacito, amigos, de este tema. Es muy extenso, podemos entrar a una plática más extensa, pero no quiero hacerles extendido el video porque sé que es aburrido y espero que hayan disfrutado el cafecito que se estaban tomando. Les recuerdo y les voy a pedir que le den like al video, que lo compartan y que se suscriban. Esto me va a permitir continuar con la labor que estoy desarrollando, de comentarles a ustedes lo que en ningún noticiero o inclusive abogados que he visto que hablan del tema, pues lo hablan de acuerdo a sus intereses o al interés de la televisora. Aquí no tenemos intereses, no le respondemos a nadie, nadie nos da dinero. Aquí el único interés que tenemos es que tú y todos los que nos escuchan se enteren de lo que está pasando y de lo que es verdad jurídicamente hablando. Entonces, quiero comentarles también que les doy muchas gracias por las visitas, por el interés que le pusieron a mi anterior video, por los comentarios que dejaron, que espero que lo sigan haciendo. Y ya saben, mi nombre es Marco Rosales y es un gusto estar con ustedes y compartirles esto. Gracias.